Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tire, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, con negros nubarrones sobre Bolivia. Y al respecto hablaremos de lo que está pasando a Evo Morales. Más allá de que las elecciones hayan sido ganadas o perdidas por Evo Morales se ha convertido sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho, en el nuevo Tupac Amaru del siglo XXI y en el nuevo Che Guevara del siglo XXI. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo llegó a pasar? ¿Cómo Bolivia se ha convertido en la sierra maestra de la independencia de toda América del Sur? Es algo extraordinario, es un fenómeno inusual, algo inesperado. Tupac Amaru fue el hijo de un cacique inca que gobernaba Vilcabamba. Recordemos que Vilcabamba está aquí en Ecuador. Su padre Tupac Amaru II fue asesinado por los españoles, pero Tupac Amaru III, que es él, es un líder que surge desde el mestizaje, porque su madre era española, era blanca, digamos, no española, era blanca, y su padre era pues un cacique inca. Pero el 4 de noviembre de 1780 se levanta contra el Donald Trump del Imperio Español, un estúpido que sufría de sífilis cerebral llamado Carlos III, un rey de los llamados reyes borbónicos, que obsesionado con lo que en ese momento se llamaba la construcción de grandes palacios, que destapó Luis XIV y que se volvió obsesión en Rusia con Pedro el Grande, en España con Carlos III, decidió explotar al límite sus colonias y extraer de ellas impuestos como los impuestos que ya existían a las mitas y los obrajes, los impuestos que existían de las arcabalas y los impuestos que existían a los indios. Estos impuestos ya no solamente que afectaban a los españoles, sino también afectaban a los indios, porque los españoles traducían los impuestos en mayor explotación de los indígenas. Pero además cometió la gran estupidez de sacarles a los jesuitas de América Latina y de España, con lo cual se desarmó todo el imperio español, que era un imperio religioso, no era un imperio comercial como el imperio británico o el imperio francés, era un imperio religioso y se sostenía en, la, en los jesuitas. La Compañía de Jesús era la congregación más poderosa en América, fue la primera transnacional, y esta congregación tan poderosa, al ser sacada, permitió que los portugueses se metieran y le quitaran el territorio que tenía en el Paitití, en el Amazonas. Y, a su vez, creó una pugna y una disputa por lo que quedaba entre las demás congregaciones que querían apropiarse de los territorios o de las áreas, se llamaban misioneras, de los jesuitas, así como de sus grandes riquezas, pues tenían el templo de la Compañía de Jesús bañado todo en oro en su interior, solo en Quito. Así pues, se levanta Tupac Amaru contra este desquiciado Donald Trump español del siglo XVIII, y
proclama no solamente la libertad de los indígenas, sino que también proclama la libertad de los negros. Y se levanta y se toma el Potosí, que era la mayor mina de plata del mundo en ese momento, y logra crear un enorme estado indígena gracias a este levantamiento, un estado indígena que se consolida en un tiempo récord, desde el 4 de noviembre de 1780 hasta mayo de 1781, en que es capturado y se lo mata en la plaza pública, en la plaza de armas de Lima, haciendo espectáculo público de toda clase de crueldad, de la crueldad española, que después serviría para demostrar a todos los latinoamericanos el nivel de crueldad y de deshumanización que tenía el imperio español y al que había llegado. Fue el error más grave haberlo ajusticiado, haciendo que los caballos tiraran de cada una de las extremidades para desmembrarlo, delante de todo el pueblo, delante de los indígenas, delante de su mujer, delante de sus hijos. Pero antes de hacer eso, le obligaron a presenciar la muerte de sus dos hijos mayores, a los que le cortaron la lengua, la muerte de su tío, la muerte de su mujer a patadas, y le obligaron inclusive a ver a su hijo como su padre era o trataba de ser descuartizado, porque no pudieron por la fortaleza que tuvo, y finalmente lo decapitaron, lo desmembraron y mandaron sus miembros a cada una de las regiones del virreinato de Lima, para que sintieran el miedo y el horror de enfrentarse a los españoles y su crueldad. Pensaron que la crueldad horrorizaría. Hoy Evo Morales se enfrenta a los mestizos de Bolivia y al imperio norteamericano, al cual le ha retado, al cual se ha enfrentado, al cual le ha dicho 4 verdades en su cara en las Naciones Unidas, como ningún otro presidente de América, a Donald Trump y también a Obama y a todos los presidentes norteamericanos, y le tacha repetidamente de que Estados Unidos es un imperio y que ellos no quieren ese imperio y se rebelan contra ese imperio, el imperio norteamericano. Y esta fue la palabra del Che. El Che sembró en la mente de los bolivianos, y al Che, igual que a Tupac Amaru, los norteamericanos, luego de capturarlo, le cortaron la cabeza e hicieron desaparecer su cabeza, mientras que la cabeza de Tupac Amaru fue colocada en la punta de una lanza y exhibida en la plaza de armas de Lima. Esto es el movimiento y el espíritu que se ha reencarnado en Evo Morales, que ahora enfrenta la intención de dividirle a Bolivia, que sufrió en 1930 la terrible guerra del Chaco. En aquella guerra del Chaco, en la que 60.000 bolivianos perdieron su vida, y se trató también de desmembrarle a Bolivia. Y desde ese momento Bolivia ha sido, como él mismo lo menciona, una presa codiciada por los otros países vecinos que han querido repartírsela, y ahora más presa codiciada luego de que es uno de los mayores productores mundiales de litio y es el proveedor de gas de Brasil y de Argentina. Este levantamiento contra Evo Morales que se pretende hacer por parte de los mestizos de Perú, por parte del gobierno norteamericano, por parte de CNN, que está detrás de toda esta intimidación, de todo este proceso, inclusive
del traidor Almagro, el presidente, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Todo esto nos hace ver que ha renacido y está renaciendo en América el nuevo Túpac Amaru, que va a unir a los indígenas de toda América Latina, comenzando desde México y terminando en la Patagonia. Y se unirán a la lucha de los indígenas bolivianos, los valientes y temibles araucanos, y se unirán los indígenas de la Sierra Ecuatoriana y de la Amazonía, los Shuaras y los Achuar, los más terribles guerreros que existen en la Amazonía ecuatoriana, se unirán a Túpac Amaru, al nuevo Túpac Amaru Evo Morales, para levantar la nueva dignidad indígena, la libertad de los negros de la América Latina y la libertad de los mestizos, que es fundamentalmente la libertad de los hijos de aquellas madres indígenas que un día fueron objeto de uso y de entretenimiento mediante el derecho de piernada que existía en América Latina, que les obligaba a embarazarse de los españoles. Hoy, el levantamiento y lo que está sucediendo en Bolivia, más allá de que sea una elección, es el levantamiento de los pueblos indígenas que se reencarnan en el espíritu de Túpac Amaru, el último guerrero inca, y en el espíritu del Che Guevara, el valiente guerrillero latinoamericano. Muchas gracias.